bienvenidos. Ya estamos en vivo por Facebook y en un ¿Estás rato dando más. imagen? Porque no los veo. ¿No nos ves? No, Pon tu... ¿Sí nos veías ahorita en el mosaico o ahorita ya no? estaba viendo nada más a ti. Al que habla. Tienes la opción del que habla. Ya te nada estoy más. viendo, ya te estoy viendo. Sí. Luis Landini, me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Iniciamos nuestras transmisiones como nos anunciaba Joel. En este momento ya nos conectamos, estamos transmitiendo en vivo nuestras charlas entretenidas. Me da mucho gusto saludarte, toda la salud, toda la familia, ¿bien? Bien, gracias. Gracias a todos. Buenos días, bueno. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Transmitiendo desde la Ciudad de México y de otros lugares a todo el mundo. Gracias por la invitación. A todo el planeta Tierra y lugares circunvecinos. Joel Dimensiones Gutiérrez. aledañas. Joel Gutiérrez, qué gusto verte. Fíjate que estaba yo preocupado de que no nos acompañaras en nuestras charlas porque me enteré que andabas de viaje por el Pacífico, el norte y en el Pacífico del Norte. Entonces yo decía, seguramente que Joel no llega, pero me da mucho gusto verte. ¿Cómo te fue de vacaciones o a qué fuiste? No, estoy trabajando, Rafa, pero todo bien. Llego derrapando y todo lo programamos para estar aquí puntuales y estar con un gusto trabajando como cada viernes a las 8:30 de la noche con ustedes, que es un gusto, un placer y un compromiso. No, pues se los agradezco mucho y quiero compartir con ustedes el cariño y el gusto que tengo con la presencia hoy de nuestro querido hermano, el ilustre hermano Gabriel Romero. Gabriel Romero Arano es un personaje dentro de la institución masónica, pero no solo dentro de la institución masónica. En la vida particular también ha sido un personaje muy destacado en la política y en las artes y en muchos ramos. Entonces, hoy me siento muy feliz de que nos acompañe. Gabriel Romero, te agradezco mucho que nos acompañes. Es un privilegio tenerte aquí entre nosotros. Muchas gracias, Rafa. Yo creo que ahí se ve la estimación que hay con los buenos conceptos que tienes y viertes sobre de mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gabriel, mire, normalmente tenemos entre el público que nos acompaña todos los viernes a partir de las 8:30 en nuestras transmisiones en vivo por Facebook y unas pocas horas después en la biblioteca de videos que está en YouTube, pues ya nos conocen. Afortunadamente Luis Landini nos ha acompañado en muchas ocasiones, ya saben exactamente quién es y todas sus principales actividades. De Joel Gutiérrez también ya sabemos que se dedica a la economía y anda haciendo viajes muy importantes sobre administración de negocios, entrenamiento de personal, organización de sistemas de trabajo en las grandes empresas modernas. En fin, todo esto nos conocemos, pero la mayoría del público que nos ve en nuestras charlas entretenidas no ha tenido la oportunidad de saludarte, Gabriel. Entonces me gustaría, si así muy rápidamente, en unos cuantos segundos, nos dieras una pequeña semblanza para que los que no te conocen, porque bueno, nosotros te conocemos muy detalladamente, pero el público que nos ve, que no ha tenido la suerte de conocer tus antecedentes, que le explicaras más o menos. Según sé, tú eres un contador profesional. Bueno, tengo doctorado, hermano. Tengo maestría en finanzas y doctorado también tengo, sí. ¿Pero doctorado de los buenos o de los patitos? No, de los dos tengo 5 que me han dado balines 5. Porque de repente me acuerdo que hubo una crisis. De las finanzas. De repente pasó una especie como de pandemia y entonces todos mis amigos, y desde luego con mis respetos por tu doctorado, pero tuve muchísimos amigos que de pronto me enteré que eran doctores en no sé qué, y pues la verdad es que no les he reconocido su doctorado. Ya sabes, con todo el respeto que los auténticos doctorados merecen, dicen que el doctorado no quita lo tarado y eso pues, ha ocurrido en muchos casos. Pero desde luego Gabriel Romero pues nos platica, tiene doctorado, desde luego un doctorado valioso de una universidad suficientemente reconocida, y bueno, en ese sentido lo admiramos mucho. Pero en el aspecto masónico también, que es el que nosotros desarrollamos sobre todo aquí en nuestras charlas entretenidas, él ha traído una trayectoria ya de muchos años. En este tiempo, pues empezó como todos empezamos en el primer grado como aprendices, pero él ha ido escalando
grados y puestos en la institución masónica, ha dirigido grupos, ha dirigido grandes consejos y todo esto que se acostumbra en el lenguaje masónico. Pues entonces es un honor para nosotros hoy tener a Gabriel Romero aquí, que además es literato porque ha hecho algunos libros y le admiramos mucho. Hay un libro que tiene sobre misterios, algo sobre la Ouija y cosas misteriosas, Gaby. Bueno, ¿Cómo no, es mira, ahorita precisamente estoy descansando de un viaje fabuloso que hice. Un viaje fabuloso que hice, digamos que me aventé un clavado. Tiene algo de fantasía es un libro sobre la masonería. Ah, Se qué llama bueno. Disipando las tinieblas, que pues en realidad sí me eché un clavado, como más de 50 libros y muchas cosas, muchas. Fue una investigación. Yo he estado dando metodologías de investigación científica aquí a nivel profesional y aprendí a la investigación y me quise meter a hacer un libro, que de hecho van a ser ya dos, un libro bastante completo, pero con una metodología didáctica que sea totalmente comprensible para que no se pierdan en los mares de libros y de información que generalmente hay mucho escrito sobre Qué bueno, la Gaby. masonería, Qué hay bueno. mucho. Mira, yo aquí te digo que hice un pequeño, un viaje, pues se me apareció, fíjate, Oye, un me tal da mucho, Cronos. perdón que te interrumpa, me da mucho gusto saber que hay una nueva obra, una nueva posibilidad de conocer tu pensamiento, que es un pensamiento que admiramos mucho. Ya tendremos oportunidad de leerlo y con mucho cariño lo comentaremos aquí en nuestras páginas, pero me gustaría mucho aprovechar esta posibilidad que nos da Gabriel, que comento Joel y Luisito. Me parece que lo que hizo Gabriel, pues digamos que sigue la línea que estamos proponiendo nosotros, que es un poco, ¿se acuerdan ustedes que ya tenemos mucho tiempo, casi como lema dentro de nuestras charlas entretenidas, en todas las cortinillas y en todas las dibujos que tenemos como portada de nuestros videos, hemos tenido casi como lema esto de desentrañar los misterios, de correr los velos, de disipar las tinieblas, de convertirnos en una puerta o un puente de comunicación entre la masonería y el exterior. Y de eso hemos estado hablando últimamente. Entonces, fíjate qué oportuno, fíjense ustedes qué oportuno que Gaby ha hecho esta producción literaria sobre más o menos la intención que tenemos en las charlas entretenidas. ¿No les parece una gran coincidencia? No es coincidencia, yo lo llamo un proceso de sincronicidad extraordinario. Gabriel llega como un maestro masón con una experiencia extraordinaria a compartir esos conocimientos que tiene y seguramente nos va a tener que hablar de su libro para que podamos encontrarlo y como siempre lo dice Rafa, vamos a alejarnos de las posturas dogmáticas, de las posturas, pues sí, Prejuiciosas. prejuiciosas, ¿no? Prejuicios, exacto. Exactamente. Y siempre en pos de escuchar y entender las opiniones, porque estas mesas siempre se han distinguido. Por eso, entender las opiniones de todos los masones que vengan que se digan libres y de buenas costumbres. Y eso se respeta en estas charlas entretenidas. ¿Cómo ves, Luisito? ¿Qué opinas? Dice Joel, le llama sincronicidad. Me parece una palabra muy elegante. Casi la entendí, ¿eh? Casi la entendí. Pero por lo menos así, muy coincidente en intenciones, ¿no? Sí, me parece muy interesante y deberíamos sacarle provecho a toda esa investigación y poder ver, pues, también hasta hacer un análisis de cómo se veía anteriormente esa masonería en los ojos de Gabriel cuando él empezó y ahora con estas nuevas tendencias, estos nuevos métodos que estamos buscando por salir a través de medios digitales, como ahorita estar haciendo una presentación por una pequeña conferencia por Zoom, cómo ve su visión con esos nuevos elementos que pudiéramos seguir aprovechando para darnos a conocer y poder develar tanto misterio
quitar tantas vendas que están por ahí o tantas ideas, pues podemos decir erróneas o falsas o, digamos, mitos que hay alrededor de la masonería. Hace 2 semanas, Gabriel, fíjate que platicábamos, Joel y Luis y nuestros hermanos invitados, platicábamos de todas las enorme cantidad de versiones acerca de la masonería que existen en el mundo. Tú te estabas refiriendo justamente a ese enmarañado tejido de aventuras masónicas. Y hemos encontrado que en el cine, por ejemplo, hablábamos en un momentito, hablamos de muchas películas en las que se habla de masonería, tanto en el argumento como en escenas un poquito aisladas o separadas del tema, pero que hablan de masonería. Y en todos nos van tejiendo una historia así muy, muy rara, que no coincide siempre con la realidad que nosotros conocemos o con las versiones que nos dan los masones con los que platicamos. Entonces, como que ha habido una distorsión a través de siglos, se han ido tejiendo historias. Y luego, pues los libros de moda, como esos de Dan Brown y esos que hablan de los Illuminati y cosas así, que hacen pensar a la masonería como pues un tejido tenebroso, así muy complicado de penetrar y muy complicado de entender. Y luego platicamos con masones de la calidad de Gabriel Romero, de Joel Gutiérrez, de Luis Landini, que son seres humanos con todas las cargas naturales, con una vida social, una vida familiar, gente que la encontramos inmersa en todas las actividades profanas normales y que son gente de bien. Yo no podría pensar que ninguno de los que estamos aquí, los 4 reunidos, perteneciera a esas maquiavélicas organizaciones, esas telarañas de pensamiento en las que solamente se están entretejiendo fraudes y traiciones y complots contra la sociedad y demás, sino somos gente de bien que queremos tener un progreso y demás, y que además, gracias a la masonería, conocemos un sistema de mejoramiento de la vida. Entonces, más o menos en ese sentido hemos tratado de desmitificar. Y luego, pues además de las películas de las que hablábamos, pues encontramos literatura, pero así cientos de libros. Y ahora en las redes sociales, pues pululan las páginas de personas que se hacen llamar masones o que se hacen llamar expertos en masonería y que en lugar de desentrañar las verdades, pues están como que revolviendo el agua. Entonces, la verdad cada vez se va ocultando más. Y nosotros estábamos tratando de eso, de convertir a nuestras charlas entretenidas en un canal, pues en primer lugar para cultivar nuestro cariño que tenemos unos con otros, nuestras interrelaciones, como es el caso con Gabriel Romero en este día, que pues nos queremos de mucho tiempo, cada vez que nos vemos nos abrazamos con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha admiración, pero que además en nuestra vida masónica pues tenemos una serie de relaciones muy interesantes en la que todos somos maestros de todos y al mismo tiempo todos somos discípulos de todos. Entonces esta es como una relación muy extraña que no se da en ninguna universidad, que no se da en ningún grupo religioso, que no se da generalmente en ninguna organización de tipo profesional. Entonces nos gusta mucho ser masones y por eso es que hemos decidido hacer este tipo de intervenciones. ¿Cómo opinas, cómo ves ahora que hiciste tu investigación, Gaby? ¿Cómo ves toda esta parafernalia, toda esta gran información o esta red de informaciones Sí, que desvirtúan la bueno, verdad? mira, Rafa, miren, hermanos. En realidad esto nació de una fantasía. De hecho, yo me refiero a un personaje que se me aparece, un personaje, un Cronos Trimegistro, no Trimegisto, Trimegistro, que viene siendo para mí una especie de guía en el tiempo y en el espacio. Y nos vamos a remontar 5.000 años antes de nuestra era, nos vamos hasta los sumerios, llegamos con los egipcios, incluso pasamos acá con los hebreos, a la edad donde estaban los templarios, y llegamos hasta Clipsas, hasta el club de Bilderberg, y todo eso, en toda una situación en que me va guiando a mí como Virgilio guió
infierno de Dante, pues, a Dante, pues, así me va guiando en el tiempo y nos vamos situando en la historia, en los momentos en que se van sucediendo los hechos más significativos, ¿no? Desde los singulares, cuando se hacen, que son las partes, ¿cómo le llaman? Las mastabas, que son las partes de las tumbas faraónicas, que es cuando se inicia hace 3.500 años, no, 5.500 años, 3.500 años antes de Cristo, cuando se empiezan a hacer las pirámides. Las pirámides, originalmente las pirámides, pero como los sumerios nada más manejaban el lodo, el adobe, ya después llegaron a Amenhotep, aquí con Dayosef, a las épocas de los egipcios, y empiezan a hacer las pirámides, y así vemos nosotros que hay una serie de aspectos, y yo me doy cuenta que la masonería es ante todo gremial. Bueno, ¿sí? Sí, Sí, me doy cuenta que la masonería surge gremial, pero ante todo es con una característica muy especial. Se habla de que la masonería, los propios masones dicen que se pierde en la noche de los tiempos, y también se habla de que la masonería hizo las pirámides de Egipto. Pero por ahí dicen que las pirámides de Egipto fueron hechas por extraterrestres. Luego entonces, para mí, los masones traen algo de extraterrestres. De ahí Sensacional. Oye, partimos. qué buena afirmación, Gaby. Es sensacional Sí, esa afirmación, imagínate. sí, Yo que me estaba partimos de ahí, sí. Yo que me estaba sintiendo simplemente chilango y ahora resulta que soy de orígenes extraterrestres. Me encanta la posibilidad. Creo que este tipo tu libro, Gaby, no es precisamente autobiográfico, más bien es como una crónica fantasía en la cual tú te consideras como el personaje del viaje. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Bueno, el personaje es Cronos Trimegistro, que Eso es. vamos a cada época. Por ejemplo, vamos cuando surge la primera la primera constitución, la de York aquí en Inglaterra. Nos Qué aparecemos ahí en la fonda esa interesante, del ganso de no sé qué, y ahí qué estamos y interesante. juntitos a ellos, estamos comiendo en lo que ellos están ahí hablando sobre cómo van a crear la gran logia de Oye, Inglaterra qué y cosas interesante, así. Gaby, qué interesante. Joel, Luis, ¿cómo ven ustedes? Creo que lo que nos ha dicho Gabriel es pues parte de lo que ya hemos platicado. La semana pasada nos quedamos justamente en el momento que en el siglo XIX la institución masónica, por una u otras actividades, de una forma o de otra, con una tendencia o con otra, pero entre todos van creando un nuevo país que se llama México. Y entonces a raíz de eso surge la masonería, pero seguimos todavía, pues para no adelantar demasiado en el tiempo, creo que el equipaje con el que cuentan los masones de la actualidad, pues es un equipaje formado, como nos describe Gabriel Romero, como ocurre en todas las ciencias y en todas las artes, pues lo que hoy tenemos es producto que se ha desarrollado a través de la historia de la humanidad. Es decir, no podríamos pensar en el viaje interplanetario de mañana si no hubiera habido un ser humano o un humanoide que inventó el fuego. O no podríamos pensar en los medios de transporte más modernos si alguien no hubiera inventado la rueda. Entonces así vamos, y creo que vamos en el camino más o menos correcto conforme nos lo marca Gaby, de que arrastramos una gran historia. Pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Consideran que nos hemos quedado en esa historia? ¿Estamos embarrados, empantanados en esos siglos de tradición? yo, si me permiten decirlo, y a lo mejor va a sonar un poco fuerte. En mi punto de vista, sí es esto, y lo platicábamos el martes pasado, esto es
como ver el fútbol y ver jugar a las Chivas. Ese equipo campeonísimo que estuvo tantos años, ¿dónde quedó ahora? ¿Dónde está? ¿Y qué está haciendo? Se podría considerar que el trabajo que se hizo en la Amazonía en el siglo XIX en México, o sea, yo no podía entender la independencia de México sin tener que ver por fuerza, ver todo el trabajo masónico que se hizo. Sí, todo el trabajo en las leyes de reforma. La Constitución de 1917, plagada, y muchos textos que uno puede encontrar en línea, te habla del trabajo masónico, muchos a favor, muchos en contra, pero lo remarca, está ahí, vaya, se habla de la presencia. Hoy, 2021, ¿dónde quedó ese trabajo? ¿Dónde está reflejado? ¿En qué momento siento que empezamos a dormirnos en nuestros laureles, empezar a pasar el balón nada más aquí, hoy medio califico, no paso la liguilla, me quedo aquí? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Entonces hablamos de ese poder, de eso, pero estamos hablando igual. Nos tenemos que remontar a Inglaterra, nos tenemos que remontar al siglo XVII, al principio de los tiempos. Y hoy, porque ya no podemos seguir viviendo del pasado. Más bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué objetivo tenemos? ¿Y qué va a ser de la masonería? Centrémoslo. En México, en 10 años. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde lo queremos llevar? Es importantísimo el comentario de Luis. Querido hermano, no estoy más de acuerdo contigo. Y ciertamente la masonería debe estar trabajando por ahí, pero encerrada en sus logias, generando ideas y todo ello. Y yo creo que la oportunidad que tenemos ahora en estas charlas entretenidas es precisamente empezar a trabajar y a salir a la terraza, ¿no? Y decirle, aquí hay masones que estamos dispuestos a discutir y que estamos dispuestos a decir y a hacerle conocer a la gente cuáles son las ideas de un masón y qué está haciendo este masón en la sociedad. Y queremos generar pues ese diálogo entrañable, sincero y objetivo para confrontar las ideas, para ponerlas en la mesa, y yo creo que estamos en muy buen momento para hacer que la masonería empiece a mostrar su verdadero trabajo en la sociedad, su verdadero trabajo en los talleres y salir y reflejarlo en la sociedad, ¿no? Oye, Gabriel Romero, tú y yo pues no tenemos diferencia en tiempos, somos coetáneos, probablemente yo te llevo con algunos años de mayor que tú, pero ahí nos vamos entreverando. Pero ¿cómo ves la opinión desde nuestro punto de vista de nuestra edad? ¿Cómo ves la opinión de estos dos masones que son mucho más jóvenes que nosotros? Pues mira, Rafael, miren hermanos, yo creo que debemos de partir originalmente de ciertas verdades. Efectivamente, la masonería ha sido permeada por una serie de personas que como que pues manifiestan cosas que nada más son imaginarias. Para mí la masonería es otra cosa muy diferente, porque ni siquiera me parece mágico, ¿no? A mí me parece que es una institución de carácter científico, encaminado al espacio, a los astros, porque casi todas las construcciones, ahí tenemos los Ancient Landmarks que se encuentran en todo el mundo, que son miradores al cielo. Entonces estamos viendo de que no hay ninguna magia. Lo que tenemos están sujetos a una serie de ciencias exactas de aquí de la propia tierra. La propia masonería surge como una grupos gremiales, ¿sí? Es lógico que si es que se estaba llevando a cabo la construcción de las pirámides de Egipto, por decir, pues no todos eran esclavos, la mayoría sí eran esclavos, pero había muchos arquitectos, había mucho trabajador que no era. Entonces de ahí se empiezan a crear esos grupos gremiales hasta llegar a Inglaterra, y de ahí pasan a Francia,
pero ya con otra perspectiva, otro punto de vista. Yo, por ejemplo, luego me pongo a pensar aquí conforme todo lo que he investigado, digo que, perdón, pero todo lo que proviene de James Anderson, pues es una masonería del silencio, es una masonería limitada únicamente a los propios hombres y que cambia totalmente en lo que tú sabes cuando surge el rito nacional mexicano, que mandan precisamente a una comisión a Francia para que les dijeran de qué se trataba esa nueva masonería, y es la nueva masonería liberal. O sea, la irregular, porque así se autollamaron, porque los regulares son los que siguen los Ansenladt-Marx, las constituciones de Anderson, que son gentes que no pueden, que se dicen liberales. Yo no le veo de dónde son liberales cuando no pueden hablar de religión ni de política en sus propios talleres, cuando no hay la intervención de las damas, de la mujer, del complemento. Entonces, cuando vemos todo esto, creo que debemos de hacer un replanteamiento de lo que queremos como masonería para el futuro, ¿no? Creo que ese es un replanteamiento que nos tenemos que hacer, porque hasta ahorita creo que está impregnada de charlatanería. Los Illuminatis, esos locos de una época que tuvieron también cosas muy buenas, ¿sí? Traen como consecuencia el satanismo y una serie de cosas que nos impregnan a la masonería de magias, que es totalmente diferente. La religión es otra cosa, la religión, pero no como el respeto hacia ella, sino que todos los grandes constructores, a la diferencia de un albañil cualquiera, porque masones, cualquier chalán, aquí en México cualquier chalán, ¿no? Aparentemente. Pero el masón siempre tenía una mentalidad mística, religiosa, o hasta de carácter divino, para ya sea tumbas, catedrales, etcétera. Siempre había una catedral, era una enciclopedia de conocimientos masónicos. Entonces tenemos que hacer un replanteamiento en nuestra época de todo lo que fue la masonería, qué es lo que ha sido y qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos y a dónde vamos. Ah, qué interesante, me parece muy interesante, no sé si ustedes, Luis y Joel, coinciden conmigo. A mí me encanta lo que nos ha dicho el querido hermano Gabriel, porque en cierto modo coincidimos en los planteamientos que tenemos durante mucho tiempo. Y hablábamos justamente, Gabriel se refería, por ejemplo, a los constructores egipcios. Y se acuerdan ustedes que en algunas de nuestras charlas entretenidas hemos hablado no solo de esos arquitectos de Europa o de Oriente, sino hemos hablado de los arquitectos de Mesoamérica. Aquí tenemos vestigios mayas, por ejemplo, de hace 3.200, 3.500 años o más, y no son vestigios, digamos, pedazos de tepalcate o rocas de la edad de piedra, sino son verdaderas ciudades construidas con proyectos, con planos urbanísticos y con mucho arte. Arte que hasta Perdón, la fecha son los ancient lo landmarks, esos, mi Rafa. Perdón, son los landmarks, esos. Esos son landmarks también. Sí, bueno, Landmark es una mojonera, una señal. ¿Y qué es lo que buscaban? Sí. El señalamiento hacia el espacio. Claro. Sí, yo más que hablar de legalidad y de reglamentos o de límites que nos pudiéramos poner, más bien hablaría de los vestigios de las grandes sociedades de construcción, de las grandes sociedades de constructoras a las que se refería Gabriel, estos, llamémosle, como él llamaba, las guildas o los gremios de constructores, y va avanzando. Y justamente habíamos llegado, Gaby, tú no nos acompañaste la semana pasada, pero habíamos llegado precisamente a ese momento de ruptura en el cual la lucha entre un pensamiento masónico a favor del gobierno monárquico de Francia se encuentra en lucha constante, en un enfrentamiento de vida o muerte contra un pensamiento masónico que quería el gobierno borbónico en España.
Y de esas dos facciones en terrible lucha, una lucha mortal, pues se traducen a América, a lo que es Mesoamérica o la colonia, y aquí no fue, afortunadamente no triunfó ni los Borbones ni los Bonaparte, sino que aquí surgió un nuevo país que se llamó República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos o México como república. Y entonces, como que llega el momento en el que aquellos dos bandos masónicos de pensamientos encontrados, como debe ser, como es la señal de progreso, porque el progreso no es canalizar todo en un solo sentido, sino la lucha de opuestos es lo que nos va dando progreso, como ocurre con la electricidad, por ejemplo. La electricidad de un solo polo pues no sirve para nada, la electricidad sirve cuando hay positivo y negativo que se encuentran. Entonces, más o menos el pensamiento así ocurrió en siglo XIX, más o menos por el 20, el 21 que se crea el país, que nace en México con el famoso abrazo de Acatempan, y luego se crea la República por medio de la Constitución del 24, y unos meses después nace lo que mencionó ahorita Gabriel Romero, el rito nacional mexicano, pero es solamente como una nueva tendencia, como un afloramiento de pensamiento. Y después, Gaby, aquí sí viene muy útil toda la experiencia que tú tienes en el mundo de la política, porque a partir de entonces, pues comienza a tener una especie como de ping-pong, como un péndulo entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Y así se va yendo pues 25 años hasta que llega la época de la reforma, la guerra de reforma, en la que digamos que hay un triunfo, aunque sea muy corto en tiempo, pero es un triunfo del pensamiento liberal. Y tiene toda la lucha esta de Juárez, que también es otro enfrentamiento entre un masón, Benito Juárez, cabeza de una tendencia masónica, y otro masón, cabeza de otra tendencia, que se llamó Maximiliano de Habsburgo. Los dos son simplemente la cabeza visible. Desde luego no son el movimiento pues, de cientos o miles de hombres y mujeres muy valiosas que fueron las que afloraron en ese movimiento. Y por ahí vamos con la reforma. Estamos hablando más o menos de mediados del siglo XIX. Pero luego el último tramo del siglo XIX, como que la tendencia vuelve a ser contraria al pensamiento liberal y se entroniza el pensamiento conservador con todo lo que nosotros conocemos como, pues, no sé si es correcto o no, pero es el término que se utiliza normalmente, el porfiriato. Entonces, yo no sé si es correcto hablar de porfiriato, pero digamos como que nos ilustra, ¿no? Todo ese tiempo de don Porfirio, y con eso se termina el siglo XIX. ¿Qué opinan ustedes, qué opinas, Gaby, acerca de esa participación de la masonería, pero que no podemos hablar de una sola tendencia, sino la misma masonería en un sentido, un tiempo está la progresista, que ahora llamamos de izquierda, y en otro momento está la conservadora, que ahora llamamos de derecha. Pero todo este movimiento del siglo XIX lo producen al interior de las logias los pensadores masónicos. Esa es mi versión. No sé ustedes si tienen alguna opinión diferente. Bueno, Joel. Adelante, iba a comentar Gabriel unos detalles sobre esto, me interesa mucho su opinión. Sin embargo, yo creo que muy de acuerdo con Gabriel, yo diría que hoy en día, aún con una historia que determina y especifica cómo ha evolucionado el quehacer masónico en la República, pues no se ha alejado de cierto charlatanerismo. Siguen existiendo ciertas posturas que no hablan más que cierta charlatanería. Y entonces debemos enfocar esfuerzos en ese replanteamiento, que yo creo que las charlas entretenidas es una puerta que puede permitir esa postura, ese replanteamiento, a empezar a reconocer las actividades masónicas de una forma más activa dentro de la sociedad. Yo no me canso de decir que independientemente de las logias masónicas, la sociedad y su conjunto, su conglomerado social empezó a inclinarse hacia
pues hacia el vicio del proceso de acumulación de capital que ha lastimado enormemente pues todo el poder, desde el poder adquisitivo y la plusvalía del trabajador, y que no ha habido masones que salgan a la calle y que empiecen a exigir nuevamente una nueva postura. Recientemente hay muchas corrientes que lo han permitido y que lo han logrado, pero ahí vamos y tenemos que seguirlos y tenemos que perseguir ese gran ideal masónico con el que nació la masonería mexicana en este país. Perdón, Gabriel, disculpa por quitarte la palabra. No, efectivamente, mira, yo les dije que yo soy un poco, soy objetivo y soy más, perdón, ¿me oyen? Te escuchamos, sí. Sí. Para mí, efectivamente, la masonería, cuando hablamos de Hidalgo, pues para mí Hidalgo no fue ni siquiera, por decir, el iniciador de la independencia, porque no hubo independencia, no buscaba independencia de México. Buscaba la independencia administrativa de los españoles y aquí, de los criollos y eso. No es por ahí la cosa. Es más, no puede decirse que haya sido un masón, que no había una sola logia en México, no obstante lo que se diga. No había, las primeras logias no llegaron aquí después de 1815. ¿Sí? No había logias. Había el pensamiento masón que trajeron los soldados franceses, los europeos, sobre todo los franceses y los españoles, que traían, pero obviamente, y venía la influencia de Estados Unidos, que estaban los yorquinos, estaban los escoceses. Incluso eso lo pudimos ver en la propia Virgen, las Virgen. Mientras los escoceses tenían a la Virgen del Pilar, los yorquinos tenían la Virgen de Guadalupe, y así se van desarrollando una serie de cosas, pero en sí, para mí, el pensamiento masónico entra precisamente ya con Benito Juárez y todo esa playa de masones que había en su congreso de 1857, y para mí es cuando empieza en realidad la auténtica independencia de México, porque por ahí de 1821 pues quedaron peores los pobres aborígenes de México, quedaron peores, que antes tenían siquiera tenían las protección de los consejos y todo de Indias, pues después se quedaron peores que esclavos. Un esclavo en Estados Unidos le daban de comer, era obligación darle de comer y darle de habitación, y aquí no les daban nada. Entonces quedamos peores. Yo creo que precisamente la masonería empieza a ser fundamental en México a partir de Benito Juárez. Ese siglo XIX se convierte en un ejemplo de esa dialéctica hegeliana, donde las posiciones encontradas van buscando el progreso de un país. Entre esos movimientos de poner, estamos de acuerdo, unos, no, mi posición es contra la tuya, y logramos llegar a una síntesis y avanzar, ese es el ejemplo que está en el siglo XIX. Después del 17, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese diálogo? ¿Dónde está esas posiciones encontradas que permitan que a través de argumentos el país crezca? Yo creo que la Constitución de 1917 es fundamental para México. Yo creo que pues ahí sobre eso nos puede hablar muy bien don Rafa, que tiene bastante experiencia sobre eso y conoce. Bueno. No, pues la verdad es que no soy constitucionalista, ni siquiera soy abogado. No, bueno, no constitucionalista, sino sociólogo. Lo que sí acaba de decir Luis es algo que me sacude, siempre me ha sacudido la opinión de Joel, de Luis en este sentido. Ellos, pues obviamente, hombres jóvenes, y hemos tenido, Gaby, te quiero comentar, un poquito al margen, que en estas charlas entretenidas que transmitimos todos los viernes a partir de las 8:30, que la terminamos voluntariamente a las 9:30 aproximadamente, hemos tenido la oportunidad de contar con la opinión de unas hermanas de mujeres jóvenes, talentosísimas,
con una comprensión muy brillante de la realidad y además basadas en la historia. Entonces hemos tenido aquí opiniones muy valiosas en ese sentido. Y todos han coincidido de una manera muy notable en esta opinión de que se hace falta una especie de sacudir el árbol. No sé si el término sea suficientemente explicativo, pero una sacudida como la que nos propone Joel y nos propone Luis, porque ya hablábamos del siglo XIX, pues prácticamente nos lo acabamos en unos minutos y llegamos hasta el siglo XX. Y en el siglo XX, pues sigue funcionando, como bien dice Gabriel, sigue funcionando el pensamiento masónico como un verdadero protagonista de la vida política y social del país, pero al mismo tiempo se está desarrollando el aspecto filosófico, el aspecto espiritual. Y ustedes recuerdan, a principios del siglo XX tiene una gran difusión el aspecto espiritual, hasta el aspecto espiritista. Hay una corriente mística muy profunda, muy conmovedora, y es cuando aparece grandes espiritistas como Allan Kardec y todos estos, una gran efervescencia en este sentido. Yo recuerdo que todos los periódicos, las revistas que podemos ver en la hemeroteca de esa época, hablan de las reuniones para ver las mesas flotantes, las mesas que volaban y demás, tratando de hacer las reuniones espíritas. Estoy hablando del espiritismo como una síntesis de toda esa efervescencia que había por el mundo espiritual, no todo era política. Y luego también había la gran eclosión artística, por supuesto la tecnológica de la que hablaba Gabriel hace rato. Acuérdense que a finales del siglo XIX y principios del XX, pues el desarrollo del automóvil, la invención del foco, el telégrafo, los ferrocarriles, etcétera, todo esto como que fue una explosión de técnica y de ciencia. Entonces yo creo que no estamos hablando exclusivamente de que la masonería se dedicó al trabajo político, sino que, como bien decía Gabriel hace rato, al interior de las logias las discusiones van creando un ambiente universal, un ambiente verdaderamente universitario, no como la universidad o las universidades actuales que tienen una tendencia en un solo sentido, que no tienen esta dialéctica hegeliana de la que hablaba Luis, sino que pues es lo que ordena el mercado, lo que ordena la televisión, lo que ordenan los Chicago Boys, y sobre eso se va el mundo. Y todos los investigadores universitarios se pliegan porque si no, pues pierden la beca o el gancho económico con el que los tienen amarrados. Entonces, todas estas grandes virtudes del pensamiento solamente se dan al interior de las logias. Y al principio del siglo XX, pues solamente el pensamiento masónico conservador es el que tiene forma de expresarse. Y aquí surge un fenómeno que me parece interesantísimo. Hablaban de la Constitución del 17, pero me parece que hay una figura que se crea en estos días, en aquellos días de principios del siglo XX, que es con lo que prácticamente envuelven a la masonería en la tela de la araña y la inmovilizan. No la matan porque no pueden matarla, pero la inmovilizan por medio de los partidos políticos. Una gran invención de los políticos de aquella época que dio una nueva versión a la inquietud política de la población, pero que como que ató, envolvió en un capullo de seda a la institución masónica. ¿Y por qué digo capullo de seda? Pues porque a los masones les ofrecían chamba, les ofrecían canonjías, había un intercambio, una especie de maridaje, le iban a entregar los masones los mandiles y los regalos y los molcajetes a los presidentes, y a cambio los presidentes les daban dinero. Y con esto, pues, los envolvieron en una especie de capullo de araña, ¿no? Esa es mi versión, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero sí me gustaría conocer la opinión de ustedes en ese sentido. Y la consecuente venta de votos, ¿no? Oye, mi logia es tal, tenemos 600 agremiados, 600 votos son para ti, pero requiero 2 diputaciones. Las logias empezaron a volver semilleros pues de fuerzas o de cuadros políticos y pues empezaron a perder su esencia movidos por el interés
pues un interés económico bastante ruin, ¿no? Y yo creo que estamos en buen tiempo de empezar a cambiar esa situación. No dudo que haya masones honestos en todos los ritos que quieran cabalmente trabajar por su país, para trabajar al progreso del género humano. Pues efectivamente, no sé si tomo la palabra o... Gaby, por favor, tú interrúmpenos, quítanos la palabra, ya cállanos. Callemos a Rafa y a Luis. No, miren, hay esto, efectivamente, hablando de Tu lo que son micrófono está apagado, Rafa. las guildas en Inglaterra. Se crean lo que es una logia. La logia es la logia, lo que como arquitecto sabe nuestro querido hermano Rafael, que en cualquier construcción grande, a un lado hacen una caseta, una pequeña construcción donde se reúnen los arquitectos, los jefes, entonces para ver y diseñar y calcular y no sé qué. Esa es la logia en realidad, la logia. Claro, ¿sí? Muy sabio eso. Entonces Gabriel, ahí Luis, nacen las guildas. Gabriel, Luis y Joel, los interrumpo un minutito porque me gustaría comentar con ustedes que nos han mandado mensajes. Parece ser que hubo una pequeña interrupción o algo conectamos mal. No empezamos puntualmente la charla en la transmisión por Facebook. Parece que hubo un pequeño retraso. Pero bueno, afortunadamente ya todo está funcionando bien. Y nos mandan saludos Leticia García, un saludo con mucho cariño de parte de nosotros para ella. Edel Espinosa, que también frecuentemente está con nosotros. Edel, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y Ruth Pérez, que también ya esperamos que pronto nos acompañe en una de estas charlas entretenidas, porque es otra de las mujeres masones que nos enorgullece. También está Gaby Gutiérrez, pues ni qué decir de Gaby. Gaby también es arquitecto, Gabriel. Y Gaby Gutiérrez es una mujer joven, luchadora social, con un gran talento, además mucha belleza, la respetamos mucho, pero que también tiene una idea joven de lo que es la masonería. No sé, ella nos dice que hasta los mismos sitios o despachos, digamos que reflejan lo que hubo en la masonería, que es lo que está diciendo Gabriel en este momento. No solo en aquella época de la construcción de las catedrales, sino actualmente, pues, hablar de masonería es hablar de albañilería, de arquitectura. Adolfo Galindo, ¿se acuerdan ustedes de nuestro amigo que anda por allá por Oaxaca, por Puerto Escondido y por Cipolite y demás? Adolfo, te mandamos un abrazo con mucho cariño y con mucha envidia porque estás disfrutando allá el paraíso de las costas, de las playas de Oaxaca, y nosotros aquí platicando contigo. Y también nos habla Jos Carrera. Jos Carrera es otro hombre joven, talentoso, un amigo personal, Osvaldo Anleu, que es un luchador social. Y como hombre joven y con las inquietudes de luchador social, está muy metido en la defensa de los derechos humanos, específicamente los derechos humanos de las minorías étnicas. Entonces es un hombre muy valioso y él también es un personaje interesado en el desarrollo de nuestro país desde el punto de vista histórico. Y bueno, en alguna ocasión que hemos platicado él y yo, le he comentado que un personaje fundamental en el desarrollo histórico de la nación mexicana ha sido precisamente la masonería. No podríamos, como decía Joel, como decía Luis, no podríamos entender al México del año 2021 sin la masonería del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces yo creo que esto es importantísimo. Por cierto, una anécdota ahorita, de acuerdo a lo que dice Gaby Gutiérrez y lo que nos dijo Gabriel Romero. Pues son tocayos, Gabriel y Gabriela, Gabriel Romero y Gaby Gutiérrez, tocayos. No, la masonería es monolítica en su gran diversidad. Les quería comentar, a propósito de esto de los arquitectos y de los despachos de constructores, si ustedes se acuerdan, en el muro que está al fondo del Templo Mayor, del museo en sitio del Templo Mayor, hay una pared, digamos la pared oriental, la que da hacia Catedral, en la que está inscrita una fracción, un parrafito de las cartas de relación que mandaba Cortés al monarca español. Y entre ellas menciona, y esto es lo que quiero destacar,
dice que la nación aquí le admiró mucho, la ciudad de Tenochtitlan le admiró mucho, y dice especialmente por sus magníficas obras de masonería. Y ahí está plasmado. Obviamente él habla de la masonería en términos genéricos de los constructores. Y yo por eso sosteníamos aquí en alguna ocasión, Gabriel Romero, sosteníamos que esas guildas de constructores, esos grandes agrupamientos de constructores, no creemos que haya un parteaguas que primero se dedicaban solamente a la masonería operativa de construir templos y había un momento o hubo una fecha en la que empezó la masonería especulativa. Yo sostengo que no podría haber a masonería operativa si no hubiera sido antes especulativa. ¿Cómo construir una catedral gótica si no hubo antes una gran investigación científica en geometría, en física, en mecánica, en hidráulica, en muchas cosas? Si no hubiera habido esa gran investigación, no podría haberse llegado a construir nunca una catedral gótica. Entonces, pues la masonería especulativa y la operativa estuvieron trabajando intercalando sus funciones, intercalando sus esfuerzos y dieron como resultado final esa gran diversidad técnica, tecnológica, científica, religiosa, espiritual y política que marcó a la masonería moderna. Pero ahora estamos empeñados, Gaby, qué bueno que nos acompañas porque estás asistiendo como parte de nosotros, que te queremos mucho, como parte de nuestro corazón, pero también de nuestra institución, en una especie de parto de una nueva masonería. Ya pasamos de la operativa y de la especulativa y ahora estamos queriendo construir una masonería participativa, en la cual se reúna todo el conocimiento filosófico que tenemos, que desarrollamos en nuestras logias, y sacarlo. Y al mismo tiempo que lo sacamos por las puertas de charlas entretenidas, pues permitir que personas no pertenecientes a la masonería nos den su propia opinión. Y por eso tenemos contacto con sacerdotes de religiones como la católica, como la judía, como el chamanismo de las corrientes prehispánicas, en fin, muchas de esas personas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De lo que tienen en Cuba con orígenes africanos y esto, creo que santería, Santería, santería. Bueno, pues también con los santeros tenemos relaciones muy amables y queremos que su opinión, sus conocimientos sigan en el pensamiento de nosotros. Entonces creo que vamos muy bien. Estamos pues a punto de llegar a las 9:30 de la noche y se nos acaba el tiempo que hemos previsto para las charlas. ¿Quisieras agregar algo, Luis, Joel, Gaby, algo para que como una especie de redondeo de lo que hemos platicado hoy? Bueno, si me permiten, efectivamente lo que tú hablabas ahorita sobre la masonería operativa y la especulativa, precisamente la especulativa surge porque estaba ya a punto de desaparecer la operativa, fíjate. No obstante eso, porque es increíble cuando se les sacaba la chamba a los grandes arquitectos, entonces se vuelve toda una novedad la masonería y empiezan a entrar a las logias sin ser operativos y son los masones aceptados que se les llaman, ¿no? Y que esos aceptados traen una nueva generación de masones, pues ya se vuelve política totalmente. Eso es. Digo, esa es mi conclusión. Muchas gracias, Gabriel. A mí me parece increíble también algo que comentaste y yo creo que podríamos cerrarlo, ¿no? Empecemos a sacar ahora esa masonería especulativa nuevamente de los talleres, ¿no? Que ya no se quede ahí y que empiece a ser una masonería que si bien especula en el taller, participa de una manera activa en su medio, ¿no? En donde se desarrolla. Y eso es importantísimo que empecemos a hacer y a trabajar y a generar la idea, la asociación, el quórum que permita una influencia positiva, porque es un momento bien crítico de la sociedad, un momento donde la sociedad necesita un empujón, donde no termina de aglomerarse una idea concreta de pues el idealismo
fuerte y propositivo de la moralidad social que debe tener una república tan hermosa como lo es México y Latinoamérica. Y yo creo que los masones, como bien lo decías, profundamente místicos, pueden aportar esa mística al quehacer político y social que bien requiere la sociedad en estos momentos. A mí me parece muy, muy interesante un comentario también que nos hizo Gabriel. Construir una iglesia era una enciclopedia masónica, ¿no? Todo lleno de toda esa información. Yo pregunto, y a ver si no digo algo de más, pero en estas charlas entretenidas, ¿por qué no empezamos a construir estas iglesias, pues sí, Catedrales. catedrales digitales con todo ese compendio nuevo de información, o más que nuevo, sino ya con esta visión del futuro, con esa visión de a dónde lo queremos llevar? Que estos templos que siempre decimos que levantamos templos A la a la virtud. razón, a la virtud, ahora van a ser estos templos digitales, ¿no? Pero sí, sigámosle cavando pozos a esa ignorancia. Eso no, eso, allá, hay que seguir haciéndolo. Pero creo que aprovechar esto y de alguna manera, pues, ahora vamos a ser catedrales virtuales. Es un malvado Luis Landini. ¿Cómo se te ocurre, Luis Landini? No, ya, yo creo que ya vamos a tener que poner tu nombre entre calumnias. Algo dicen los masones. Columnas, Rafa. Columnas, perdón, qué confusión, dije, vamos a poner el nombre de Luis Landini entre calumnias. No, se diría entre columnas, pero entre columnas es en el argot de los masones, poner a alguien entre columnas es muy honroso, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Por qué las columnas son algo muy honroso? Bueno, es que hay dos formas de poner entre columnas, cuando se rinden honores y cuando también se va a juzgar a alguien. ¡Auch, auch, auch! Entonces a Luis lo paramos entre calumnias y entre columnas, de plano. No, Luis, te agradezco mucho Gracias. la posibilidad. ¿No? ¿Cómo ves, Gaby, desde el punto de vista de tu gran experiencia, cómo ves esta sacudida que nos dan Luis Landini y Joel Gutiérrez cuando nos dicen, en palabras textuales de Luis, dicen, ¿dónde está la masonería aquella del siglo XIX? En el siglo XIX construyeron una nación, y no solo México, construyeron a Estados Unidos de Norteamérica, construyeron los masones a México, construyeron los masones la Nueva Inglaterra, es decir, la Inglaterra actual, construyeron a Francia, y además, pues hicieron algo muy especial en España. En España después hubo una serie de movimientos que se explican con dificultad, pero digamos que todo esto es producto de la masonería, estos grandes desarrollos sociales. Bueno, ¿dónde está esa masonería actual? Y lo que nos propone Joel y Luis en este momento es aprovechar las nuevas... Tantitito, nada más te aclaro ahí tantitito, Rafa. Por favor, Gaby, por favor. Nada más te aclaro tantitito. No me acuerdo qué escritor, historiador mexicano, decía que a los masones no se les había ocurrido hacer partidos políticos. Aquí tenemos esa masonería. Creo que remató de una manera muy brillante Gabriel, y entonces ya nos llevamos, si ustedes me permiten esta síntesis. Hoy platicamos de la masonería así a volapié, porque pues, la charla ha estado muy amable y muy ágil, pero platicamos a volapié de todo el siglo XIX en relación con la masonería, y nos quedamos en principios del siglo XX, es decir, todavía con el último remanente del porfiriato. Y lo que nos dice Gabriel ahorita es interesantísimo. ¿Qué pasó? ¿Por qué surgieron los partidos políticos? ¿Y qué ocurrió con los partidos políticos? Porque si no vemos el pasado, difícilmente podemos proyectar un futuro. Y a mí la pregunta que nos hacía Luis de que dónde está la masonería me lleva de inmediato por asociación de ideas con lo que está pasando con la universidad.
el presidente de la República ha hecho una pregunta interesantísima también, sacudida igual del estilo de la de Luis Landini. Dijo, ¿dónde estaban los universitarios cuando se privatizó el petróleo? ¿Dónde estaban los universitarios cuando se cometieron los grandes fraudes electorales? ¿Dónde estaban los economistas universitarios cuando se fraguó todo el neoliberalismo que nos llevó al punto en donde el mundo completo, no México, el mundo completo está tratando ya de salir de esa pesadilla? Entonces pregunta el presidente, ¿dónde estaban los universitarios? Y ahorita Luis nos acaba de hacer una pregunta también que sacude las conciencias. Dice, ¿dónde están los masones que crearon esas maravillas de las que ustedes hablan siempre de una manera muy elogiosa? Y yo creo que ahí estamos llegando al final, mi Gaby. Quisieras terminar tu intervención, tu charla. Yo te la agradezco en el corazón que nos hayas acompañado, muy ilustrativo, muy brillante y además con una gran fraternidad. ¿Quieres redondear con algo tu participación en nuestras charlas entretenidas de hoy? Bueno, pues únicamente que decirles que ese viaje que hice a través del tiempo y el espacio me abrió los ojos en muchos aspectos y creo que si antes yo creía que sabía masonería, me estoy dando cuenta que no sabía nada y que todavía no sé. Solo sé que no sé nada, dice Gaby. Así decía mi carnalito Sócrates. Pero Gabriel sabe más que Sócrates, porque Sócrates No, solo pues sí, sabía ¿cómo no? que Sócrates no sabía nada, y Gabriel sabe que Sócrates y él no sabe nada. Maravilloso. Luis Landini, terminamos con tu despedida. Pues muchas gracias. Primero, los conocimientos que hoy se han vertido en las charlas han sido majestuosos. Al maestro Gabriel, comentarle, pues ya hizo el viaje al pasado, ahora aventémoslo al futuro, seamos un poquito más futuristas, veamos cómo toda esa experiencia recopilada de tantos años, tantos viajes, desde los sumerios y los egipcios, llevémoslo a un siglo 2050, más adelante en nuestro país. ¿Qué podemos traernos de eso, de ese viaje que sirva para apuntalar la masonería actual en México? Gracias. Luis propone un viaje, de ese viaje de los egipcios a un viaje al Voyager, hacia Neptuno y los confines del universo conocido. Joel, ¿cómo te despides? Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, eres una luz en la carrera masónica de todos nosotros desde años que te conocemos. Muchas gracias por acompañarnos aquí y gracias por ese viaje que seguramente hiciste lleno de amor y mística, que es lo que creo, Luis, hay que traer de ese gran viaje al futuro. El amor y la mística. No estuvimos en las manifestaciones en contra del neoliberalismo porque nos faltaba amor a la patria, amor a nuestro prójimo, mística para nosotros. No estuvimos en todas esas manifestaciones porque no nos dolía la panza, no nos dolían los callos y el sol quemaba nuestras espaldas, como lo decía nuestro querido hermano Ricardo Flores Magón. Estamos prestos a que traigamos esa mística sumeria, ese amor egipcio, esa mística profunda del masón que construía catedrales y volvamos realmente las catedrales especulativas de ideas y de virtud a este periodo que lo exige tanto, que exige una participación colectiva. Traigamos ese misticismo y ese amor a la patria, a nuestra sociedad, a nuestro prójimo, que tanta falta nos hizo muchos años, y por eso dejamos sobajarnos tan enormemente como como muchos países en el mundo se dejaron sobajar bajo el imperio del capital. Entonces, nos falta misticismo, vamos a crearlo, vamos a sacarlo de los talleres. Es cuanto, mis queridos hermanos. Joel, muchas gracias. Luis Landini, muchas gracias. Gabriel Romero, te agradezco en el alma, te repito mi admiración, mi cariño permanente por ti. Me da mucho gusto verte, que estás físicamente muy bien. Hacía ya un buen tiempo que no nos saludábamos, pero ahora con renovado ánimo te saludo, te mando un abrazo. Por favor, saluda a toda tu familia en nombre nuestro. Les deseamos que estén en la mejor de las condiciones. ¿Cómo se llama tu libro finalmente? Fíjate que
se llama Disipando las Tinieblas, este último, nada más que tuve un problemita para registrarlo, porque ya existe uno igualito de ese nombre del siglo antepasado. Vaya. Y además nosotros Entonces, hemos utilizado la frase, ¿no? Ya tenía yo todo eso. Es que estoy escribiendo la segunda parte. Entonces, este se llama Una luz en las tinieblas. Una luz en las tinieblas. Bueno, pues las charlas entretenidas se están convirtiendo en una luz en las tinieblas. Hemos rasgado los velos de los misterios. Hemos propuesto que se conviertan en una puerta, en un puente de comunicación entre el mundo externo y la masonería. Y ojalá que, de acuerdo con las palabras de ustedes, logremos nuestro objetivo. Les mandamos un saludo con mucho cariño a todos los internautas que nos han visto esta noche. Les ofrecemos una disculpa por el retraso que hubo en la transmisión en vivo por Facebook, pero en unas horas más va a estar la charla completa en nuestra página de YouTube, que se llama Charlas Entretenidas. Y vamos a ver hasta dónde podemos influir en el video grabado para Facebook, y vamos a tratar de ponerlo al corriente. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo viernes a las 8:30 de la noche. Esperamos que en punto de las 8:30 empecemos nuestra transmisión en vivo por Facebook. Joel, un abrazo. Luis Landini, un abrazo con mucho cariño. Gabriel Romero, un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y consérvense sanos. Que tengan la mejor de las semanas. Hasta la otra vez. Saludos. Saludos. Saludos.